Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Diálogos Constituyentes de la Fundación Nodo 21. Y esta vez nos encontramos con Fernando Pairicán. Fernando es historiador, es doctor en Historia de la Universidad de Santiago, trabaja en esa universidad, además dirige la colección de pensamiento mapuche contemporáneo en la editorial Pehuen y es investigador asociado del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. ¿Bien? Fernando también es autor de algunos libros, del libro Malón y del libro de biografía de Matías Catrileo, y también recientemente participó en la publicación de un libro que se llama Hualmapu, Ensayos sobre Plurinacionalidad y Nueva Constitución, que es muy, muy recomendable para el momento que estamos viviendo y que se puede descargar gratuitamente desde la página del Centro de Estudios Interculturales. Así que invitamos a todas y a todos a descargarlo y a leerlo porque son varias voces y varias generaciones las que están reunidas en ese libro. Así que bienvenido, Fernando, y muchas gracias por aceptar y darte el tiempo para darnos esta entrevista. Muchas gracias por la invitación y por también las palabras tuyas, el trabajo. Bien, Fernando, vamos quizás haciendo o preguntándote a ti por tu lectura del ciclo del proceso político reciente. Reciente hablemos de estallido social de octubre a la fecha, ¿ya? Y yo te quería preguntar por tu lectura, porque bueno, se ha comentado mucho y se han dado explicaciones o interpretaciones respecto a la presencia como enorme de símbolos mapuche, de la cultura mapuche en las protestas, y que era bien como impresionante, por ejemplo, la ausencia casi total, o total, sobre todo en los primeros días, de banderas de partidos políticos, de sindicatos, pero la presencia espontánea de banderas mapuches fue súper impresionante. Y después, por ejemplo, el derrocamiento de Cornelio Saavedra, Pedro de Valdivia y otros monumentos a emblemas de la colonización. Entonces, ¿cómo lees tú este estallido y la presencia de símbolos mapuche en él? Mira, hablo en colectivo porque el resultado de la pregunta que tú señalas concluye en la publicación de Hualmapu, Plurinacionalidad y Nueva Constitución, ¿no? Fue un ejercicio de reunir a varios autores y autoras de distintas generaciones. En el texto uno puede ver personas vinculadas al movimiento mapuche en la década de los 80, en la década del 90, y nosotros, que yo me considero más del movimiento mapuche del 2000 y las nuevas generaciones. Es un libro que tiene equiparidad de género, que tiene además la discusión de género insertado ahí, mujeres mapuches, tanto profesionales como asociadas al mundo rural del campo y dirigentes. Estoy pensando en Ana Yao, en Gabriela Curinao y en Elisa Loncón. Por ende creo que es un libro que se pensó políticamente para poder irrumpir en este escenario, pero también poniendo los contenidos de lo que nosotros visualizamos que el Chile del siglo XXI está planteando, ¿no? Ujú. Y entonces reunimos a todo este grupo de personas para terminar por editar y publicar este libro, que me parece que es una contribución a la discusión política, ¿ya? Entonces tiene como varias personas entre medio de Claro, eso, ¿no? claro. Entonces, lo que nosotros observamos en torno a esto es que la discusión de una nueva constitución, el movimiento indígena lo ha venido sosteniendo desde los 90. Se asocia muy bien a la discusión de los 80, que es cuando el régimen se instaura, o la dictadura se instaura y se transforma en régimen, como diría Neus, y da su punto de salida. Dentro de eso, el movimiento indígena, y el mapuche en específico, luchó por el reconocimiento constitucional ya en la década de los 80. No se logró. El acuerdo nueva imperial no Claro, el se, 89. claro, en el 89 no se lleva a la práctica, salvo solo la creación de CONADI y la esperanza del reconocimiento constitucional, que tampoco se lleva a efecto. Eso se empieza a desarrollar hasta que explota el movimiento mapuche y empieza a plantear la idea de autonomía como una forma de ejercer la autodeterminación. Y eso va transformando el panorama político, y en el cual terminamos desembocando 10 años después de la irrupción del movimiento mapuche rupturista
que yo lo pongo como fecha tentativa del año 97 con la quema de los camiones Lumaco, pero tiene un desarrollo previo, termina desembocando en que en torno a este proceso constituyente se abran dos líneas políticas dentro del movimiento mapuche, ¿no? Una es la autonomía radical, que sigue irrumpiendo en el escenario, en el Gualmapu, y otro sector que plantea la plurinacionalidad, que en palabras de, con lo que cierro, en palabras de Adolfo Millagur, que fue uno de los gestores también ideológicos de este libro, sin darse cuenta él Tú tal lo vez de lo que cuentas. era, la idea de poner un concepto intercultural para poder dialogar con la sociedad chilena, ¿no? Y la plurinacionalidad es entonces un concepto momentáneo, no es para en sí mismo, para encerrar en sí mismo, sino es un momento para dialogar con el chileno y explicar los derechos indígenas. Hay algo interesante que tú planteas, que en tu introducción al libro Gualmapu, tiene que ver con educar a la población chilena. Una cuestión de educación en el conocimiento de los derechos de las naciones originarias y su respeto. Es un poco el movimiento contrario, que hay todo un discurso, ¿cierto? Antes era más predominante de la educación de los pueblos originarios, y lo que tú planteas ahí, o lo que ustedes plantean ahí, es en realidad hay que educar a las personas que no pertenecen a las naciones originarias, que son finalmente los que pasan a llevar los derechos. Estábamos conversando con Fernando y le preguntábamos por la lectura que han ido elaborando respecto al estallido social de octubre y la presencia de símbolos mapuche tan masiva que pudimos observar en ese ciclo de la protesta callejera. Cómo lo leen? ¿Cómo lo explican? ¿Ven que han habido cambios en la sociedad chilena donde hay una sensibilidad mayor hacia las demandas y las reivindicaciones del pueblo mapuche? ¿Cómo lo han ido leyendo? Hay un cambio. Bueno, la población chilena creo que ha simpatizado con la causa mapuche de la década de los 90. Entonces observaba muy bien en las movilizaciones, en su solidaridad también con los presos políticos mapuches, en las manifestaciones, ¿no? Eso se daba cuenta. Creo que es necesario transitar del apoyo, de la solidaridad a la autoafirmación política. Yo creo que ahí es donde está el debate político, ¿no? Y es donde tú pasas de ese apoyo solidario de movimiento a ceder espacios políticos para que los mapuches o los movimientos indígenas en Chile puedan ser sujetos de derechos. Y ahí yo creo que está un poco una pugna, ¿no? Una pugna porque significa transformar estructuras de poder, permitir que entren indígenas por escaños reservados tal vez al Parlamento, que la tutela de los partidos políticos siempre quieren un poco mantener ahí debajo su hegemonía. Significa como un cambio que yo a veces siento que si bien la izquierda simpatiza con la causa indígena, a veces como esa parte de ceder espacios políticos o que no esté dentro de la mirada que ellos piensan que es, les genera más dificultad, ¿no? Por otro lado, la derecha del país son más pragmáticos, entonces intentan rápidamente incorporar a los indígenas a partir del multiculturalismo, ¿no? Es decir, bueno, mientras el modelo económico sea este y mientras los indígenas sean parte de este modelo, entonces fomentamos al empresario indígena, al mini empresario indígena, Al emprendedor. Al emprendedor, claro. Y creo que ahí está esa tensión que yo creo que izquierda y derecha tienen una percepción sobre el mundo indígena en que no son las mismas, pero se juntan en algún momento en una interpretación que puede ser tal vez errada, ¿no? Y por otro lado irrumpe el movimiento mapuche, sobre todo el que está en la zona del campo, y que de alguna manera hace una crítica a ambas partes también, porque ¿dónde tú lo quieres consolidar? ¿No? Y eso yo creo que es una dinámica que acompaña al movimiento mapuche desde su fundación en 1910, y es por eso que ni Salvador Allende pudo evitar una protesta o un movimiento mapuche, ¿no? Y la corrida de los cercos, o en ese documental muy interesante de Ruiz cuando te llamábamos presidente o compañero, ¿no? Yo creo que, ahora te vamos a llamar hermano. ahora te vamos a llamar hermano, gracias.
uno ve el documental y yo creo que él se da cuenta que Allende no está siendo tan aplaudido ni Claro, acompañado por los mapuches como se piensa en el imaginario de la izquierda, sino que hay una frontera. Yo creo que él da cuenta de esa frontera que está ahí en que los mapuches van, pero vamos con cautela, ¿o claro. no? Eh, Como te vamos a dar una oportunidad, pero tienes que demostrarlo. Un poco, ¿no? Claro, claro, como, igual eres de Santiago, igual eres chileno y te miramos con una forma crítica. No obstante, creo que la capacidad de la Unidad Popular es darse cuenta de eso. Creo que eso está en la discusión parlamentaria, yo la leí hace un tiempo. Lipschutz me parece muy claro cuando dice que esto no es un tema de campesinos pobres, eso es un tema de nación, ya lo empieza a plantear Lipschutz. Ahí donde creo que lo que yo pude darme cuenta en la discusión parlamentaria también se da cuenta que esto no es solamente de campo, y no es campesino pobre, y empiezan a tramitar una ley indígena que no se logra Claro. llevar a la práctica por el golpe de Estado, pero la discusión y las indicaciones que Salvador Allende da, yo las leí, él dice, este es un tema que es más complejo que solamente campesino, ¿no? Y creo que eso es una revolución, la Unidad Popular, y una revolución que está teniendo esas contradicciones, pero creo que al ser una revolución las logra tomar y considerar mucho más rápido tal vez que un gobierno que no se caracteriza por esa función. Y por ende, yo creo que logran incorporar mejor la discusión más rápida que lo que llevamos en estos gobiernos de la concertación y de la derecha, en que las demandas indígenas las toman ellos, pero no para incorporarlas, sino para evitar el empoderamiento, creo yo, de la fuerza indígena, esa fuerza plebeya, tal vez como diría el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, García personaje Linera. boliviano, ¿no? A ver, has dicho hartas cosas que me parecen interesantes para que nos detengamos un poquito en esta pasada que hiciste. Una tiene que ver con la relación de las izquierdas con las naciones originarias, con los movimientos indígenas. Es una relación que ha sido tensa históricamente, que ha tenido como momentos como de mucha tensión creativa, pero también de escenas y episodios de represión y de, digamos, de una incomprensión muy fuerte de la izquierda hacia las demandas de las naciones originarias. Entonces, yo te quería preguntar, eh, cómo han ido analizando o cómo ven el surgimiento de lo que podríamos llamar una nueva izquierda en Chile, ¿cierto? Con, no sé, con el surgimiento del Frente Amplio y otras organizaciones, digamos, que también son críticas de la herencia de la centroizquierda chilena. Pero ¿cómo ven ustedes si hay allí, en este nuevo grupo de izquierda, ideas nuevas o no nuevas, pero más abiertas a una comprensión mayor y no solo la comprensión cultural, sino políticamente más interesante respecto a las demandas de las naciones originarias? Yo creo que a diferencia de otras izquierdas latinoamericanas, la izquierda chilena, si bien hay una incomprensión de parte del factor indígena, no hay una mirada racial sobre el mundo indígena. Uh -huh. Entonces no está la experiencia que vivió el mundo maya en relación con la izquierda guatemalteca y sobre las guerrillas. Claro. Tampoco la experiencia que ha sucedido en Colombia, creo yo, con el factor indígena en una primera etapa por las guerrillas de izquierda ahí. Por mucho que ellos después hagan una autocrítica Uh -huh. en algunos documentos que yo he leído del Ejército de Liberación Nacional o de las FARC. Claro, posteriores. Eh, claro, tampoco lo que sucedió con el caso del Sendero Luminoso en el Perú, en que para el mundo indígena, y así lo han dado cuenta también la Comisión de Verdad Histórica que ellos tienen allá en Perú, da cuenta de una nueva etapa de colonialismo o de genocidio, ¿no?, contra el mundo indígena. Entonces, depende de la experiencia latinoamericana. Yo creo que la chilena no está dentro de esa experiencia. Puede haber una incomprensión, pero no hay una actitud de parte de la izquierda de un genocidio, ¿no? O de una política de civilización. Pero esa incomprensión creo que ha generado mirar a los indígenas como parte del campesino pobre, que eso fue como una de las primeras percepción que perduró, creo yo, en los 60, los 70, mapuches, igual campesino pobre, Claro. y por tanto una reforma o leyes indígenas en torno a la mirada de campesinista, ¿no?
hay otras izquierdas que se dieron cuenta de que eso estaba un poco raro. Creo que ahí el MIR sobre todo logró ir entendiendo que era distinto. Militantes del Partido Socialista del territorio también se dan cuenta de aquello. Eso he podido también Y darme algunos cuenta. socialistas que habían leído a Mariátegui también, que tuvo incidencia en el Sí, Partido Socialista. claro, porque la fundación del PS, como bien dices tú, está muy vinculada a Mariátegui, al APRA peruano, que recupera mucho los indígenas, y uno se da cuenta que el socialismo chileno, como de partido, tiene más capacidad, yo creo, más por su estructura de partido, más flexible para poder incorporar lo indígena, y además hay un imaginario que el Partido Socialista también recupera, que esta mirada un poco Bilbao, y a mí me parece súper equivocado la mirada, pero no, me gusta más que la de Jaime Vicuña Maquena del siglo XIX, en cual esta idea del araucano como el fundador de la lucha anticolonial, ¿o no? Entonces, Antiimperialista. exacto. Entonces el Partido Socialista lo recupera porque recupera también a Bilbao y por tanto hay un imaginario de construcción política en que lo indígena está presente, pero en esta mirada griega, ¿no? Estos cospolicanes, estos Claro, lautaros, claro. Sí, sí, sí. y que no necesariamente tiene que ver una versión real con el mapuche de la zona rural. Claro. Pero creo que ahí hay Pero distintas hay interpretaciones. elementos que son importantes ahí. Claro, pero creo que lo que hace la diferencia es la vinculación que hacen con el terreno, y eso lo va a dar la revolución de Salvador Allende. Que la UP es una revolución, permite espacios de democracia, de diálogo, de debate, y se insertan todos al campo, y ahí empiezan ellos a darse cuenta que esto es distinto, ¿no? Y creo que los que empiezan a teorizar primero va a ser el MIR, luego el Partido Socialista que está en el terreno, y de los cuales algunos van a nutrir el debate político de los 80, que luego da pie a la fundación del movimiento mapuche, como el ATMAPU, que es una organización que reúne a militantes del MIR, del Partido Comunista, del Partido Socialista, mapuches que no están vinculados a partidos, que son muy tradicionalistas, de hecho se les denomina los culturalistas, y toda esa suma de experiencias políticas, en los 80 termina por fundar el ATMAPU, que ya es un concepto bien mapuche, porque el ASMAPU, como dice Licura Chihuaylafe, el todo sin exclusión, o sea, todo lo que te representa como mapuche es el ATMAPU, y desde el ATMAPU posteriormente emerge una parte del Consejo Todas las De todas las Tierras, tierras. y luego ya el movimiento que uno conoce hasta hoy. Entonces, creo que Claro. por eso que creo que esas discrepancias son creativas, ¿no? Y creo que también heredan al movimiento indígena o al mapuche algunas acciones, y una de esas, entre otras, va a ser la recuperación de tierra, Perfecto. también. Aprovecho de pasar un dato, ¿cierto? O una recomendación, que es el libro Malón, La rebelión del movimiento mapuche de 1990-2013, se publicó en 2014, el libro de Fernando, que digamos estudia el movimiento político mapuche contemporáneo, y es un excelente material, es tu tesis de doctorado, ¿no? No, de magíster. No, de magíster, tuta. Bueno, es un muy buen trabajo sobre el movimiento político mapuche contemporáneo. Aprovechamos de recomendarlo para todas y todos los que quieran conocer mejor esta historia. Y me gustaría entonces llevarte a la izquierda contemporánea y a los nuevos elementos que han surgido en la izquierda contemporánea. ¿Ves por ejemplo, en el Frente Amplio cuestiones interesantes respecto a la elaboración en torno a naciones originarias y cómo debiera ser, por ejemplo, un Estado plurinacional, el tema de las autonomías, de la autodeterminación? ¿Ves allí reflexiones que te parezcan como relevantes? Lo que veo en la nueva izquierda, como la han denominado algunos, ¿cierto? Como esta nueva creación de la izquierda, es más capacidad de comprender los nuevos actores políticos, los nuevos movimientos, y también más cercanía generacional, ¿no? Algunos militantes de la izquierda uno los tuvo como compañeros, entonces hay más cercanía, pero también creo que tiene una mayor capacidad de adaptarse a comprender estos fenómenos que son de las naciones originarias en torno a la autonomía, la plurinacionalidad o el reconocimiento constitucional. Pero de todas maneras todavía no veo un debate más profundo sobre estos conceptos, ¿no? ¿Qué entendemos por autonomía? Bueno, si es plurinacionalidad, ¿cómo lo dotamos de contenido, ¿no? Doy por sentado que el reconocimiento constitucional está zanjado, eso ya desde la derecha a la izquierda lo plantean que eso se va a llevar a cabo.
pero el piso político ideal del movimiento indígena es otro, ¿no? Ese reconocimiento era para los 90, pero ya entrado ya al siglo XXI, o 2 décadas del siglo XXI, el debate hoy día es por derechos colectivos. Y ahí es donde creo que todavía no veo una gran reflexión de parte de la nueva izquierda, ¿no? Pero sí más capacidad de dudas. Eso sí que encuentro que lo tienen mal. Mi temor o inquietud es que también lo veo en la nueva derecha ese debate también, ¿no? Y ellos están con el debate de la multiculturalidad, y eso es lo que está planteando Felipe Kast, Evópoli. Creo que es también una renovación de parte de la derecha en torno a los derechos indígenas. Entonces, si uno ve sus documentos, sus discusiones que han dado el último tiempo, el multiculturalismo norteamericano ellos lo miran hace mucho tiempo, pero están mirando Nueva Zelanda como ejemplo. Entonces, creo que está en tensión, ¿no? Porque son dos visiones distintas. Hablemos de derechas, ya que mencionaste la derecha. Como quizás contracara violenta de esta irrupción, ¿cierto?, de banderas y símbolos mapuche en el estallido social del 2019. Tuvimos hace poco, en agosto, ¿cierto?, como actos de violencia racial como muy, muy agresivos cuando se produjo la toma de estas municipalidades. Y ahí apareció esta derecha, digamos, que tú también llamas por ahí, esta derecha agraria, la más conservadora, y posteriormente, o sea, no posteriormente, en esos mismos días el nombramiento y la visita del ministro del Interior, del ministro Pérez a la Araucanía, digamos, son signos, son símbolos políticos de una derecha racista, conservadora, muy dura. Y leí por ahí tu análisis que tenía que ver con la agitación la agitación de la derecha en torno al conflicto mapuche como un elemento para aglutinar a sus propias, digamos, fuerzas en un momento de crisis al interior de la derecha. Entonces, no sé si podrías ampliar un poco más tu lectura respecto al campo de la derecha, con estos elementos más liberales que tú señalaste de Kast joven, digamos, y estos otros elementos que aparecieron, digamos, con tanta fuerza en esta escena que vivimos en agosto. Bueno, por un lado, en ese contexto uno está influido, ¿no?, por la investigación. Y estaba en ese tiempo con el tema de la frontera, y cómo los colonos, ¿no?, van también construyendo su visión de la historia en torno a la frontera, cómo construyen sus propiedades, su patrimonio también económico. Entonces al ser una frontera, es una frontera también colonial, en que el no indígena actúa en oposición a los indígenas, y por ende irrumpen en estos escenarios con actos racistas, ¿no?, como el que no saltes mapuche, quemando mapuches como muñecos, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que son expresión de esa radicalización de actos raciales, en un contexto mundial en que el racismo se ha vuelto a florecer también. No sería tan extraño, ¿no? No Lo es que aislado. claro, no sucede en Estados Unidos, está sucediendo en Europa, ¿no? Entonces también los chilenos que tienen una construcción cultural en torno a la raza y en oposición a los indígenas, en que por un lado está el indígena aceptado, que es el araucano, o el mapuche bueno, pero por otro lado el terrorista, como también se denomina a los mismos miembros del pueblo mapuche. Entonces hay una visión dicotómica sobre los personajes, sobre los actores históricos. En ese escenario me parece que irrumpió una visión sobre el antimapuchismo más violento en un contexto de neorracismo que está sucediendo a nivel mundial y que se acrecienta con la pandemia, ¿no? Ahora, sobre eso, ¿es un mayoritario o es un grupo minoritario que se resiste a decaer, o no? Y creo que las encuestas, por lo menos de opinión, y también el apoyo que ve uno en la población, uno se da cuenta que si bien hay un incremento de grados de violencia, me parece que siguen siendo minoritarios, ¿no? Y creo que eso da cuenta de que hay un apoyo más
en la encuesta de opinión, la población está más de acuerdo en avanzar en un reconocimiento constitucional, en los derechos indígenas. Entonces, creo que yo le daría importancia, pero también señalando que son actos de una minoría tal vez conservadora, que expresan el viejo Chile, ¿no? Y que se resiste a modificarse, pero que no tiene una respuesta mayoritaria a la población chilena, ¿no? Ah. Ahora, esta derecha conservadora, estos grupos reaccionarios están en su mayoría probablemente vinculados a los negocios agroexportadores, forestales, y eso nos habla de una dimensión que hemos venido diciendo que tenemos que discutir de cara al proceso constitucional, que tiene que ver con el modelo de desarrollo. Es que tengo mis dudas. ¿Tienes tus dudas? Para terminar la pregunta, tiene que ver con lo siguiente. Una parte importante de este conflicto tiene también como trasfondo económico una negación de la revisión del modelo agroexportador chileno, de una defensa o una protección, ¿cierto?, de intereses de empresas, en este caso, sobre todo empresas forestales, pero también podemos poner en el mismo saco salmoneras o mineras, ¿cierto?, de protección de sus intereses, implican, por una parte, un mantenimiento de un modelo de desarrollo primario agroexportador, ¿cierto?, y que para una solución seria, ¿cierto?, del conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, tiene que pasar por tocar esos intereses y tocar ese modelo. Un teléfono, un sonido del siglo XX, teléfono de casa. Entonces, ¿cómo ves tú esa cuestión? ¿Por qué tienes tus dudas o respecto a...? Tengo mis dudas si día el racismo o la oposición a los derechos indígenas solamente en los sectores de clase alta. Tengo la impresión de que hay un sector popular que también hoy día está, se ha arraigado en ello una crítica a lo indígena, ¿no? Y que tal vez me puedo equivocar, es una interpretación de lo que yo observo y voy leyendo, ¿no? Pero yo creo que el neoliberalismo ha desarraigado también al sujeto popular de su empatía hacia otros oprimidos, ¿no? Y creo que hay un sujeto popular que por lo menos el que yo vi en las manifestaciones de Curacautín, no me parece que sean de clase alta. Yo los encuentro que son personas de sujetos populares, de clases medias bajas, que realmente ellos tienen una diferencia con el mundo indígena. Entonces, me parece que hay una situación hoy día más compleja aún, en que en el caso indígena tal vez no solamente es de estructuras de clase, sino que yo creo que es una situación ya también de aspecto racial colonial en el que el sujeto popular también es racista y lo demuestra en eso. Yo no sé si el chofer de camión es una persona de clase alta. Yo diría que el chofer de camión... Efectivamente, lo que pasa es que formulé mal la pregunta tratando de juntar dos temas, y lo que tú planteas es súper importante, como esa existencia de un racismo en clases populares y que, digamos, se vuelca contra otros sujetos subalternos, que puede ser mapuche, pero también migrante, población migrante, y eso se ve con harta fuerza. Pero lo otro que hacia donde yo quería llevar la conversación era a la necesidad de revisar, poner en tensión, poner en cuestión el modelo de desarrollo en este proceso que se abre, en este proceso constituyente, con el supuesto de que una base importante del conflicto en este momento en el territorio tiene que ver con la tenencia de la tierra, digamos, con la propiedad de la tierra, con la explotación de la tierra y con los intereses empresariales que allí se juegan y cómo se formó ese sector empresarial, digamos, mediante la usurpación de territorio. Y que si esa dimensión no se pone en tensión, no se revisa, no se pone, digamos, en cuestión en este proceso constituyente, difícilmente se puede también avanzar en una solución al conflicto. Yo creo que el punto es que no hay o sea, que están las personas como que uno analiza de la antigua riqueza, ¿no? Que son los que están en el poder,
¿no? Económico, pero yo creo que en los 90 se creó un nuevo grupo hegemónico de riqueza, que yo creo que está más asociado a los partidos políticos de la concertación que a la derecha, ¿no? Entonces, a lo mejor es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero Está muy bien. de alguna forma yo creo que hoy día tú tienes dos clases altas, ¿cachai? Donde hay una clase alta hegemónica de la derecha, que uno lo asocia rápidamente a los empresarios, a la UDI, a RN. Y yo creo que hay otro tipo de clase alta que también yo lo asocio a partidos políticos de la concertación, algunos miembros de la democracia cristiana, que son algunos de los que, que son dueños del patrimonio territorial en la zona de Arauco y Araucanía, donde algunas acciones mapuche han afectado no a personas tú dices, de la derecha, ¿no? Chaguán es un demócrata cristiano, ¿no? También en la zona de Arauco, algunas acciones mapuche han afectado a militantes del Partido Socialista, ¿no? O ex intendentes del Partido Socialista. Entonces, creo que lo que tú has visto de la transición, luego de la transición democrática, es que se formó, yo creo, un nuevo tipo de clase alta, tal vez. Una nueva élite. Una nueva élite, y esa élite tal vez no es la élite que uno asocia a la UDI y RN. Hoy día hay una nueva élite que uno la puede asociar a la centro-izquierda. Y creo que el movimiento mapuche y su acción, creo que en el último tiempo vienen a cuestionar o ponen en tensión a esta nueva clase alta tal vez, que es la que se ha fundado en los últimos 20 años de alero de ser miembros de los partidos políticos de la centro-izquierda, Claro, y de después ser empresarios. miembros de los directorios de las empresas. Claro, empresarios de centro-izquierda, ¿no? Empresarios de la democracia cristiana, empresarios del Partido Socialista, también el mundo intelectual que está asociado durante estos últimos años a la concertación, en el Ministerio de Cultura, en el sistema educativo. Entonces, me hace más razón, ¿no? La situación colonial de que vive el mundo indígena en este escenario, porque tal vez creo que en algún momento de la crisis política no se está logrando visualizar cuál es la diferencia entre unos y otros, porque tal vez estos últimos 20 años, 30 años de gobierno de la concertación generaron también nuevos propietarios, ¿no? Y esos propietarios son los que también nuevos propietarios son los que tienen o acciones en empresas o también tienen propiedades en la zona lacustre de la zona mapuche, estoy pensando en los que están viviendo en Panguipulli, en Coñaripe, en los balnearios que están hacia la 9ª y 10ª región, y por ende la crítica y la protesta mapuche creo que en ese escenario hoy pone en tensión tal vez no solamente ya la derecha, sino que también a la centroizquierda en este escenario político. Y eso yo creo que es lo que no queremos entrar a observar, porque finalmente lo que tú tienes como inversión en el Gualmapu, ¿no? En la zona de los lagos sobre todo, estoy seguro que no es solamente de miembros de la derecha chilena, sino que también de la centroizquierda. Por cierto, pasan las AFP, pasan las universidades privadas, ¿cierto? Que vemos a una clase empresarial o una élite o una nueva oligarquía transversal políticamente, y contra eso también estalló Chile en octubre. O sea, contra esa élite que hace negocios, digamos, con la salud, con la educación, con los recursos o con los bienes comunes naturales. Es interesante lo que... Claro, una clase político-económica, empresarial. Los bolivianos hablaban mucho de eso cuando rompen a la vieja clase política, que es la que ellos asocian a la revolución del 52, ¿no? Y yo me pregunto en este contexto si esa vieja clase política no es la que está fundada desde la Unidad Popular, ¿o no? O sea, los que eran jóvenes en la Unidad Popular y que siguen hoy, y que están en los sueños de cambio, de transformación, o que están en el conglomerado de la política hegemónica, que tal vez pertenece a esa vieja clase política, y que el movimiento mapuche, creo que en ese ámbito sí me parece súper interesante, porque te discute la idea de la propiedad, ¿o no? O sea, bueno, muy de centro izquierda puede que usted sea, pero su cabaña está en territorio mapuche, ¿no? Con vista al lago. Con vista al lago, claro. Tensiona, yo creo que eso es lo que tensiona, creo yo, el movimiento mapuche, y a partir de esa tensión es que yo también veo
trato de reflexionar a partir de lo que ha sucedido en otros contextos latinoamericanos en torno a la situación indígena y su relación con la izquierda también. Respecto a eso que estás diciendo ahora, también te he escuchado a ti decirlo, que ves en el movimiento mapuche una posibilidad de empujar una democratización de la sociedad. E instalar, tú estabas acá planteando el tema de la propiedad, la discusión sobre el tema de la propiedad, pero también hay una cuestión respecto a los derechos, una mirada de los derechos que no solamente los derechos individuales, sino también derechos colectivos. Entonces la pregunta que me gustaría hacerte es como en este contexto que estamos constituyentes, ¿qué elementos, como en esta línea, ves tú que los movimientos de naciones originarias pueden aportar como una forma de empujar, abrir o correr los cercos de las democracias limitadas que hemos conocido en las transiciones democráticas? A mí me gusta lo que los bolivianos habían planteado en su constitución. Una, el derecho al buen vivir, que la naturaleza tiene derechos, ¿no? Y eso pone un poco de restricción al extractivismo. Derecho a que al Estado garantiza un bienestar económico y social e integral para la población en su conjunto. Y eso no pasa solamente por lo económico, también pasa por la capacidad de tener espacio de desarrollo cultural, social, natural, sobre todo la protección a la naturaleza, ¿no? Y el derecho a acceder a la naturaleza también no como un bien de consumo, ¿no? Sino como un bien para poder mejorar integralmente como ser humano. Yo creo que esa noción que planteó Olivia sobre la relación entre el ser humano, los movimientos, la naturaleza, creo que puede ser un buen punto, una guía para el desarrollo de este país. Yo creo que es necesario, porque al nivel siento yo, de contaminación, de destrucción, de falta de empatía entre nosotros mismos, como personas que vivimos en la ciudad, yo creo que es claro que hay una ruptura entre nosotros como sociedad y un tejido social quebrado, ¿no? Y que es necesario volver a retejer, ¿no? A hilvanar de nuevo para este proceso que se abre. Yo lo veo de esa manera. Súper. Y la última pregunta para ir cerrando esta conversación, que podría durar 1000 horas porque hay muchos temas para tratar, pero tiene que ver ya con el proceso constituyente que se nos viene en menos de un mes. Y ha habido debate, tensiones también respecto a los escaños para pueblos originarios, pero también desde el campo de los pueblos originarios hay tensiones respecto a si participar o no, porque sí, porque no, qué posibilidades abre este proceso, qué peligros también implica. Entonces queríamos preguntarte cómo lo estaban leyendo, cómo ven el proceso constituyente que se viene, o en el que ya estamos, digamos, desde octubre, pero que va a tener un hito importante el 25 de octubre de este año con el plebiscito. ¿Ven allí posibilidades, no? ¿Cómo lo están encarando y analizando? Yo creo que es una posibilidad, ¿no? Hay que sumarse, porque en Chile las constituciones, Chile lo refundan los militares. Eso no lo digo yo, lo dice la historia social, autores como Julio Pinto, Verónica Valdivia lo han dado cuenta en su largo trayecto como historiadora. Y como la refundación de este país la hacen los militares, creo que este es un momento político único en que no sean los militares los que están refundando este país, sea la ciudadanía a partir de un movimiento social. Y en ese ámbito yo creo, parafraseando a Adolfo Millabur, que hay que entrar y correr el cerco de esto, ¿no? Y el escenario político está abierto. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la fuerza indígena tiene que entrar a debatir, yo creo, dentro de este escenario, lo cual no significa que tú renuncias a la movilización extra institucional, que es la crítica que le hicieron a los militantes del Consejo de todas las Tierras en los 90, cuando el Consejo decidió salirse de la discusión de Nueva Imperial y agitar las comunidades, ¿no?
Y yo creo que en ese ámbito Aucán sí tuvo la lucidez política en los 90 de decir, mira, nosotros si entramos a lo que iba a ser la concertación íbamos a terminar poniendo en tensión la única herramienta política que teníamos para movilizarnos, que era las recuperaciones de tierra, porque eso es lo que solicitaba la concertación para ese tiempo, pero sabiendo de lo que sucedió luego, que los derechos indígenas no se iban a llevar a la práctica, y que por tanto era un maquillaje momentáneo para poder mantener al mundo indígena en un estado de dominación. Y creo que el Consejo de todas las Tierras y sus militantes sí tuvieron la lucidez política e histórica para decir no podemos confiar de todos los chilenos porque no hay una prueba de que que nos han señalado que hay que confiar en ellos, y los artilugios políticos que ya se estaban dando en Imperial y en la transición democrática, parecía un poco a los debates que se están dando hoy día sobre los escaños reservados, hacen que los militantes del Consejo decían seguir trabajando por fuera de la institucionalidad y de manera autónoma con todas las críticas que eso les generó ya en los 90. En ese sentido, la concertación ha sido muy buena para acusar de derecha, de infiltración a todos los que no están con ellos, y al Consejo de todas las Tierras, y eso está en la prensa, lo señalaban como agentes de la derecha chilena, infiltrados Entonces, creo que ha sido un peso histórico y una lucha digna también de esos militantes de esa época, de decir, a pesar de todos esos peyorativos que se generaron de parte de la situación colonial de los chilenos sobre el mundo mapuche, tanto de la izquierda como de la derecha, de acusar infiltración, de seguir adelante en ese camino autónomo, sabiendo de que la ley indígena iba a quedar atrapada en su propia red política. Y es lo mismo que sucede con la coordinadora de Comayeco. Cuando irrumpe la coordinadora en el año 97, 98, también los gobiernos de la concertación y sectores de la parte de la izquierda de la concertación acusaban al movimiento mapuche de infiltración, de estar infiltrados por la derecha, porque están haciendo una crítica al gobierno, a los gobiernos de tal turno. Entonces yo siento que en este escenario, ojalá es que no suceda eso, ¿no? Es que si el movimiento mapuche es una visión crítica sobre este momento constituyente, que la izquierda o la nueva izquierda no sea, no responda de manera tan rápida diciendo que hay una infiltración, ¿no? Porque eso es como una falsa acusación, pero además no asumir la incapacidad que han tenido de poder incorporar a los indígenas como sujeto de derecho y sentarse a hablar de manera política con el movimiento mapuche. Y en este contexto yo creo que el movimiento mapuche, yo lo veo un poco dividido en esta perspectiva. Hay un sector que sí está de acuerdo en correr ese cerco de lo posible, de entrar a este debate constitucional, de poder avanzar en torno a los caños reservados como por pueblo originario, pero hay otro sector del movimiento indígena que no está en ese escenario, y creo que también tiene el justo derecho a mirar con crítica lo que se avecina, porque su historia de represión, de encarcelamientos y de promesas incumplidas también a ese sector lo hace merecedor de la desconfianza, ¿no? Y creo que la discusión que se vaya a dar, cómo tú incorporas las demandas indígenas, cómo incorporas a los movimientos indígenas en Chile, con su aspecto autonómico, en los escaños reservados, en la discusión constitucional, creo que va a permitir generar confianzas para poder decirle, ¿por qué no me atrevería a exigir, ¿no? Porque aquí un poco en Chile se exige mucho eso, como deja esto y tienes esto, como esa mirada tan racial, creo yo, que tiene a veces la sociedad chilena, ¿no? Como entre que infantiliza al mundo indígena, pero a la vez también lo racializa, ¿no? O sea, yo te doy, pero tú tenés que dejar de hacer esto, como si fuéramos, si no, no podemos conversar. no sé, como niños malcriados, ¿me entiendes? Entonces, en la medida en que se cambie esa postura también tan autosuficiente que tiene la chilenidad, creo que se va a poder dialogar en torno a los derechos, a los colectivos, y que eso, a mi juicio, a la vez, mejora la discusión democrática del país, generar nuevos tipos de ciudadanía. En eso yo estoy muy de acuerdo con Ruiz, nuevos tipos de ciudadanía, que las nuevas generaciones nazcan con discursos de autonomía, ¿no? De aceptar la diferencia, de aceptar los distintos idiomas dentro de una sociedad. Algunos lo llaman el multiculturalismo, otros lo llamarán la interculturalidad. Ese es un debate, eso va a depender del proyecto económico que haya detrás de esto, ¿no? Pero el multiculturalismo uno lo puede ver en Estados Unidos, en Gloria y Majestad. La interculturalidad uno la podía analizar en Bolivia.
cuál es el mejor modelo para Chile. Yo creo que hay que construirlo, hay que crearlo, pero creo que hay herramientas para hacerlo. Hay una experiencia política, hay movimiento indígena, hay institucionalidades que se han creado durante distintos tiempos históricos, pero lo que yo creo que debe haber es una educación desde la derecha hasta la izquierda sobre los derechos indígenas y aceptar que lo indígena como sujeto de derecho va a modificar las estructuras tanto de país como también las estructuras culturales y también educacionales, y eso yo creo que es una situación que todos debemos asumir como sociedad para ir descendiendo los niveles de conflicto y poder canalizarlo a un mejor país, una mejor sociedad que la que todos esperamos. Bueno, súper interesante todo lo que nos planteas, Fernando. Tenemos que ir terminando ya la entrevista, pero dejas planteadas cuestiones como fundamentales para lo que se viene, sobre todo en esto último que venías planteando, digamos, una posibilidad de democratizar la sociedad en su conjunto. Y ahí los movimientos de los pueblos originarios nos entregan, digamos, o nos permiten pensar modelos de sociedad mucho más abiertos, mucho más democráticos, que los que se han construido hasta ahora, que lo que han sido los estados nacionales, ¿cierto? Que conocemos y cómo los conocemos hasta ahora, y sobre todo en nuestro país. Así que tenemos harto para seguir conversando hacia adelante, pero por lo pronto agradecerte mucho esta conversación, recomendarle a todas y a todos que que descarguen el libro, que está para descarga gratuita, ¿cierto? El libro Walmapu, que está en la página del Centro de Estudios Interculturales, y que ahí hay como digamos, una pluralidad de voces conversando, no son posiciones homogéneas, sino que hay una heterogeneidad, que es un poco la que tú también estás dando cuenta ahora hacia el final de la conversación, de posiciones, y es un trabajo colectivo muy recomendable para leer en estos tiempos de proceso constituyente. Y es digamos, un aporte que vino y cayó en el momento preciso para poder meternos y interiorizarnos en estas discusiones. Así que, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, entre tantas actividades y cosas y deberes y responsabilidades que tienes. Te agradecemos mucho que te hayas dado el tiempo para conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Chaltú, como decimos, ¿no? Mañum, que esté muy bien, Peucayal, y revisen el libro gratuito y el primero, que es de Nueva Constitución también, que publicamos un tiempo antes. Así que invitados, invitadas a que descarguen Walmapu, Plurinacionalidad y Nueva Constitución, y prepararnos para el momento político que se aproxima, que va a estar muy bueno, por lo más. Chile va a cambiar, eso sí, sí o sí. No creo que cambie Ya para cambió, para mejor, de seguro. Sí, ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Fernando, un abrazo.